Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ruth Morales y hablo desde Cambio de Realidad. Hoy el tema que voy a tratar es sobre la nueva religión. Ahora explicaré a lo que me refiero. Y el título es ¿Cómo detectar que estamos en una religión? A lo que yo llamo la nueva religión, que es pues lo que está ocurriendo ahora lo que está imperando en estos primeros años del siglo XXI. Lo primero que quiero recalcar es que cuando se habla de religión o de nueva religión o detectar algo o si estoy o no estoy, no es ni bueno ni malo. Sencillamente es una descripción, un análisis, una interpretación de la realidad, la cual voy a interpretar ahora mismo para que el oyente pues detecte o comprenda o se le abra un canal de comprensión más allá de donde estaba o realmente no entienda nada y lo rechace. Quiero decir que todo lo que sea una religión, todos conocemos lo que es la religión, es una interpretación de la realidad. Bueno, para que me entiendan, interpretación de la realidad es que, por ejemplo, imaginemos que un niño nace en la fecha que tenga que nacer y cuando nace no inventa ni crea nada, sino que el escenario, el entorno en donde nace ya está inventado, ya está hecho. Por lo tanto, el niño lo que hace es reaccionar ante el entorno, sea a favor, sea en contra o sea haciendo pocas cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si uno nace en un entorno en el que cierta religión mayoritaria pues está vigente y tiene mucho poder, realmente el poder que tendrá ese niño es de elección, está bastante más, digamos, más limitado que si naciera en un entorno en el que no existiera la religión como único poder, ¿no? Cuando digo poder es que la religión es la que, en este caso, en el entorno de este niño que nace, es la que va a interpretarte la realidad, es decir, la que va a decir lo que está bien y lo que está mal, aunque no se diga de una manera tan fuerte y tan clara, pero al final toda la realidad se conforma entre el bien y el mal, entre lo justo, lo injusto, entre la belleza y lo no bello, ¿no? Entre la perfección y la imperfección, entre la no evolución y la evolución, entre la maldad y la bondad. Pues entonces en cada entorno hay siempre una autoridad que es la que nos dice dónde están los marcos y los límites del bien y el mal. Pues bueno, las religiones mayoritarias e incluso minoritarias en grupos menores de individuos, sean pueblos, países, durante un tiempo han sido las que han marcado esto. Entonces, si una persona nace en un entorno religioso y se siente identificada con ese entorno religioso, esa persona normalmente llevará una vida más o menos equilibrada, porque no tiene un conflicto con el entorno. Lo acabo de decir, si se siente identificada con la religión, el conflicto que tendrá pues será mínimo o el normal y natural como ser humano. En cambio, ahora vamos a lo que nos interesa, que es nuestro siglo XXI, es decir, el momento presente en el que estamos viviendo. Yo estoy hablando en enero del 2018, llevo emitiendo o transmitiendo desde el 2011 y han pasado muchas cosas a partir de ese año, y porque todo va muy rápido, y no solo eso, sino que lo que estaba oculto comienza a salir. Entonces, lo que quiero decir es que en estos momentos las religiones mayoritarias dejaron de tener poder. Cuando digo eso, digo a nivel global, porque es verdad que ciertas religiones pues tienen su poder, ¿no? En su ámbito, en el ámbito de actuación, donde puedan actuar. Pero a nivel general en el mundo
la religión empezó a perder el poder de la autoridad de ser el único lector o intérprete de la realidad para dar paso a la ciencia. Entonces nosotros somos los hijos de la ciencia, es decir, independientemente de que hayamos nacido en un entorno fuertemente religioso, la ciencia estaba también ahí. Ejemplo de esto es que si nos poníamos malos, pues aunque fuéramos muy religiosos, íbamos al médico a que nos curara. Y luego, pues todo lo que supone la ciencia a todos los niveles. La ciencia pues estuvo, digamos, enfrentada durante un tiempo a la religión, porque aquello que la religión decía pero que no podía demostrar, la ciencia no lo contemplaba como cierto, porque la ciencia era demostración, es empírico, es decir, yo digo que algo es real porque lo he podido demostrar. Es otro lector de la realidad. Cuando un niño nace en el entorno de la ciencia, como somos todos los oyentes, yo y todos ustedes, no se nos ocurre cuestionar la ciencia, porque ya está ahí, es nuestro lector, ya nos está diciendo lo que hay. En cuanto a todo, a química, a física, a psicología incluso, no se nos ocurre cuestionarlo, porque nosotros somos los hijos de la ciencia. Esto quiere decir que lo que hacemos está siempre en el entorno de la ciencia y las preguntas que tenemos las responde la ciencia. Pues ahora, la nueva religión es el producto en estos primeros años de este siglo de lo que fue la ciencia o de lo que es la ciencia, más lo que es un compendio de espiritualidad, de esas preguntas no contestadas, de esa espiritualidad, digamos, sagrada, pura, que no se ha mezclado con nada. Y entonces la ciencia y la espiritualidad están conformando lo que se llama la nueva religión. Esto es malo, esto es bueno. No es ni malo ni bueno, es sencillamente el nuevo lector de la realidad. Es el nuevo programa en el que estamos nosotros. Y digo, es la nueva creencia que estamos representando. Es como decir, es el nuevo guión. Estamos representando y actuando según esta película. Claro, ahora es el momento en el que muchas personas dirán, ¿qué está diciendo esta mujer? Esto es absurdo, lo rechazo y corto. Fantástico, corta y vete. Porque el que está en una religión no puede ver más allá. Lo acabo de decir sencillamente porque está interpretando la realidad desde la religión. Por lo tanto, no puede ver más allá. Lo puede ver cuando se para y se da cuenta que está interpretando desde la religión. Es como si a un científico, súper científico, le dijeras que existe un fenómeno, digamos, que Dios se te ha presentado, pero que no tenía forma, que no tenía olor, no tenía sonido, y el científico no te puede creer. ¿Por qué? Porque él está siendo el actor de un acto, es decir, de un guión en el que impera la ciencia. Si él se saliera de esa interpretación, quizás podría entenderlo o al menos dejar que eso entre. Entonces, volvemos al punto de partida. La nueva religión es una mezcla de ciencia más conciencia. Una característica importante de esta nueva religión es que las personas no saben que están en esa religión. Por eso muchos les estará chirriando y dirán, ¿qué está queriendo decir? Si esto no es una religión, si esto es la verdad, porque la ciencia lo está demostrando. Yo sé que hay muchas personas que ya están pensando eso, pero déjense llevar y vamos a escuchar, a ver si podemos comprender más allá. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, un entorno en el que, digamos, la religión católica, por decir alguna, no era una religión en sí, como la conocemos ahora, ¿no? Con toda pues, su historia, con todo su formalismo, su rigor, sus normas, y ya está. Una institución. No, vamos a imaginarnos que los primeros pasos del catolicismo.
Y la pregunta que le hago yo al oyente es, las personas, el pueblo, es decir, los seres corrientes que no tenían el poder de estar por encima y de estar mano a mano con quienes movían los hilos, porque siempre hay gente con poder por encima, eso es algo que doy por entendido, lógicamente. La gente corriente sabía que estaban en una religión. Esa es la pregunta. No, la gente vivió bajo las normas de esa religión hasta que la religión se conformó y se llamó, pues como se llamara, catolicismo y todas las religiones que hay. Pero hubo un periodo en el que las personas estaban actuando y eran los actores y los intérpretes, es decir, el resultado de la interpretación de la realidad. Pero no lo sabían, no había un nombre, no había unas normas escritas y, digamos, autoritarias, visibles para todo el mundo, como lo son las normas de las religiones, ¿no?, que imperan. Pues eso es lo que nos está ocurriendo ahora. Estamos en un momento fértil, frágil, en el que está todo escrito, pero nada está escrito. Entonces el ser humano, la persona del siglo XXI, cree que está en el momento de la información, cree que es libre eligiendo. Y realmente, repito, si uno se encuentra bien y ha encontrado ese punto de referencia y le ha dado sentido a su vida, eso es lo que hay que hacer, porque aquí venimos a disfrutar, aquí no venimos a sufrir. Entonces, no pueden seguir escuchando, porque es como si una persona está todo el día leyendo y no viaja, no se levanta, no hace ni un deporte, y alguien le dice, pero levántate, mira el sol, vamos a ver a la playa, vamos al monte, y esa persona está disfrutando con la lectura. ¿Por qué tenemos que sacar a esa persona de su confort? ¿Por qué? Bueno, pues eso es lo que yo estoy invitando a que ustedes no hagan si se encuentran bien, o incluso no hagan si esto les está ocurriendo a alguien cercano. Entonces, en este punto me quedo con las personas que quieren oír más de lo que yo voy a decir, el cómo detectar si esto es una religión o no. Recuerden, y repito, que está todo en el aire, es decir, está todo más que conformado. El futuro de esta nueva religión es un hecho, Por lo tanto, nosotros somos el pasado de ese futuro. Y para que ese futuro sea un hecho, nosotros, los actores del pasado de ese futuro, no tenemos que saber que esto es algo ya hecho. ¿Por qué? Porque al ser humano no le gusta que le manden. El ser humano cree elegir y quiere ser un ser especial, individual y conocedor de la verdad o que no le engañen. ¿A quién le gusta que le engañen? Y, por cierto, no estoy hablando de engaño, sino estoy analizando lo que somos. Por lo tanto, tenemos que sentirnos así para que esto se vaya tomando forma. A nadie le gusta ser un soldado de un ejército. En cambio, si le das libertad a las personas, le dices que están pensando por sí mismas, le dices que son especiales, le dices que haciendo ciertos actos están en el bien, esas personas son los mejores soldados, porque no saben que lo son, y son el pasado del futuro del que sí va a ser un soldado. Entonces, las características de esta nueva religión son bastante rigurosas y fuertes, porque está la ciencia detrás, y cuando digo ciencia, está las matemáticas, los números, la física, la química. Y hay algo importante, la psicología, la psiquiatría, el mundo de la mente, el mundo de la emoción. Eso es ciencia. Lo que antes veíamos como brujería, como terapia natural, terapia alternativa, el brujo ese que te dice, o el curandero que te cura poniendo las manos encima, eso que veíamos como un poco raro, pero creíamos en ello, eso es ciencia también. Entonces, como la ciencia está detrás de esto, todavía tiene más poder, pero hasta un punto en el que yo creo que la historia del ser humano todavía es la primera vez que va a vivir algo tan fuerte, porque se ha mezclado con Dios, se ha mezclado con el espíritu, con el alma, con lo que nosotros creemos que es el alma,
con lo que nosotros creemos que es el bien, porque todo va en función del bien y el mal. Recuerden lo que dije antes. Entonces, fíjense, voy a dar una serie de síntomas y de características de esta nueva religión para que comprendamos que ya que va a ser la nueva autoridad y que lo está haciendo, podemos usar para el que esté por encima de esta nueva religión, que los hay, pueda utilizar esto como herramienta. Es como decir, no creo en la medicina, pero cuando estoy malo utilizo la medicina como herramienta para curarme. Eso es estar por encima del programa, aunque estemos en el mismo programa. He de decir que esta nueva religión, aparte de la ciencia, viene conformada por todo lo del siglo, sobre todo la última parte, la segunda parte del siglo XX, de desarrollo personal, que esto es una rama que salen de la psiquiatría y psicología, desarrollo personal, crecimiento personal, mente, cuerpo, alma, ya me entienden, pensar positivamente, etc. Es una mezcla de todo ello. Entonces, está cubriendo una necesidad porque las personas nos creemos en este mundo de consumismo que tenemos necesidades y que tenemos estrés y que tenemos que tener un propósito. Entonces cubre esa necesidad o deseo, cuando realmente todo esto es también una ilusión, el de tener estrés, el tener un propósito, la necesidad de tener un propósito y un sentido de vida. Pero hoy no es el motivo y el objeto de este audio. Esta nueva religión, voy a decir varias cosas. Como toda religión, habla del amor. El amor por el semejante, el amor por la tierra, el amor a uno mismo, el amor al otro. Es decir, se ha cambiado la palabra Dios por amor, lo cual está muy bien. Pero cuando comienzan los conflictos, porque el mundo no está movido por el amor, pero en cambio nosotros decimos que todo esto es amor. Quien esté ahí, repito, fantástico, pero cuando le viene el conflicto se da cuenta que no está movido por el amor y entonces no sabe cómo actuar. ¿Por qué? Porque toda interpretación de la realidad es un programa y el programa se mueve por el bien y el mal. Es decir, vamos hacia el bien. De hecho, esta nueva religión, como todas las religiones, tienen que tener maestros. Los maestros no son personas o no deberían ser personas, porque eso lo vemos como muy antiguo. Ahora ya no se llaman maestros ni guías, ahora se llaman facilitadores, ahora dice no hay maestro sino tú mismo. En cambio, siguen corrientes siguiendo a personas. Todos somos iguales, pero el objeto del bien, aunque no esté en el maestro, está en la evolución. Es decir, siempre tiene que haber un símbolo, siempre tiene que haber un objeto de mejora. Antes era pues el maestro, ahora intentamos que no sea el maestro, pero tenemos un objeto. Y el objeto ahora mismo se llama conciencia. La conciencia es, ¿qué le voy a contar? Es decir, es ser conscientes. Estamos evolucionando, venimos de un paradigma en el que no éramos conscientes de que somos algo más que este cuerpo y entonces vamos hacia la conciencia. La conciencia también es Dios para los religiosos. Lo que pasa es que nosotros ya hemos avanzado. Eso es otro de los detalles importantes, porque creemos que hay una manera de vivir consciente. ¿De dónde viene esa conciencia? Pues de algo puro, sagrado. Y no nos damos cuenta que es un programa también. Fíjense cómo las personas cambian hasta el lenguaje y los hábitos y los ritos. Hábitos alimenticios, hábitos del día a día, de los gustos, el ocio, incluso la manera de hablar ya se ha cambiado. Lo de causalidad, la sincronía, lo de esta persona, esto ha pasado por algo, tengo que aprender de esta situación, por no decir cosas bastante más fuertes. Que las religiones, ¿qué hacen? Cambiar el lenguaje, cambiar los ritos y los hábitos alimenticios.
incluso hasta la sexualidad. La religión tradicional ha vetado la sexualidad porque sabía que era donde el ser humano es más débil, evidentemente. No es que sea más débil, es que es una necesidad. Y es curioso que ahora hablemos de sexualidad tántrica, de liberarnos, de la no eyaculación, de llegar a Dios por medio de la sexualidad, de abrir los chakras. Es lo mismo, es decir, estamos reaccionando ante la religión anterior. Y es que hasta la sexualidad llega, es lo que quería decir, en la educación de los hijos. También ahora nacen niños, ya vienen años naciendo niños que nos dicen que nosotros no somos esto, somos otra cosa. Son niños programados a los que les hemos puesto nombres. En cambio, nos creemos que vienen, son mensajeros. Evidentemente son mensajeros del futuro programado. Está claro. Pues eso es una detección de esta nueva religión. Todo esto es real y es verdad. Yo estoy sencillamente analizándolo desde otra percepción. Pero nadie puede decir, es que estás diciendo algo, pero que es real. Claro que es real. Evidentemente es real. Estamos cambiando de manera de comer, estamos separándonos del mal y del bien, como que nuestros actos son buenos y hay gente mala. Es decir, no nos damos cuenta que cuando una persona o una institución, unas personas poderosas están creando enfermedades, al mismo tiempo te están creando la medicina. Y esa medicina viene bajo el nombre de bio, de ecológico, de neuro. Ya me entienden por dónde voy. Es lo mismo, pero como nosotros no lo vemos, en la religión no vemos el cambio de maletín, el cambio de ropa o de disfraz del poder. Pues vamos reaccionando hacia el bien porque somos conscientes. Y entonces estamos dando dinero a los mismos, muy bien, creyendo que estamos haciendo algo de manera consciente, de manera sana. Y eso está muy bien. Eso está muy bien para quien no lo vea. Y además no es nada malo. Está bien el cambio y está bien el querer en cosas porque necesitamos puntos de referencia. El problema, como en todo en la vida, son los radicalismos, pero yo no estoy hablando de eso, estoy hablando para la gente normal. Luego otro de los detectar esta nueva religión es hablar tanto del momento presente, esto de que todo está bien, de que hay que vivir el momento, el aquí y la ahora, de que tú eres mi espejo. Es decir, si tú eres mi espejo, pues un terrorista también lo tiene que ser, o un violador, o un psicópata, un asesino, una persona sin empatía. Es decir, la incoherencia está en el día a día, pero no lo podemos ver. Entonces tú eres mi espejo, yo te respeto, yo salgo de mí, es otro síntoma de la nueva religión. Yo me observo, es el observador y el observado. Es decir, yo salgo de mí para observarme. No nos damos cuenta de que eso es un programa, porque en el momento de salir de mí y observarme estoy creando un programa que ya estaba creado. ¿Y cómo puedo salir de mí para observarme? ¿Y cómo puedo no juzgar ese acto? Por lo tanto, estamos en el juicio siempre del bien y el mal. Es verdad que esto son herramientas buenísimas para aliviar los conflictos, para comprender más allá. Todo esto es buenísimo. Yo lo digo siempre en percepción y no tiempo. Utilizar las herramientas de que todo el mundo cree para tu beneficio. Si todo el mundo cree en la aspirina como una medicina o un medicamento genial, tú tienes que utilizarla cuando te duele la cabeza porque todo el mundo cree en ello, pero no está dentro de la sopa y del caldo. Luego, otro síntoma es que hablamos de que todo es energía, todo es lo mismo. Al final es lo mismo, porque Dios, por ejemplo, en las religiones se dice somos hijos de Dios y vamos a Dios. Yo no estoy diciendo que no seamos energía. Yo hablo de otra cosa en percepción y no tiempo. Es todo al revés. El concepto de evolución, ese concepto, evidentemente, si estamos en el bien y el mal y el juicio, vamos del mal al bien. Entonces, en esta nueva religión está todavía más fuerte el concepto de la evolución, porque de hecho hasta se ha aceptado la palabra buenismo ya
como una nueva palabra para determinar esta nueva era. Vamos a los buenismos, a elevar al débil en detrimento del que no es débil. A todos los actos de conciencia, actos de amor, actos colectivos, de meditar, de vamos a juntarnos todos, porque esto no hay solución si no nos juntamos todos, a ser conscientes, a ir a arreglar el mundo, a la otra parte del mundo, cuando tú tienes un problema contigo mismo, dentro de ti, con tu hermano, tu hermana, tu padre y tu vecino. Ese es el buenismo de ahora. Pues eso, esa tendencia. Esto crea muchos conflictos, por lo que acabo de decir. Porque queremos ayudar, queremos ser buenos, pero realmente todos tenemos una parte mala y una parte buena. Eso está claro, que todos lo tenemos. Luego, bueno, hay una cosa muy, muy evidente, que es la división en más partes. Si antes éramos cabeza, tronco y extremidades, o mente, cuerpo, alma, ahora es que tenemos los 7 niveles. Fíjese que todo coincide, los planos, los niveles, el cuerpo, la mente, la emoción, ahora el cuántico, después del cuántico vendrá el no sé cuántico y tal. Y esto, lo importante y la fuerza que va a tener esto, por eso todo el mundo cree en esto, es que la ciencia lo está avalando, la física cuántica ya está diciendo cosas al respecto, ¿no? Es verdad que entre los físicos pues habrá sus disputas, como siempre ha surgido, ¿no? Pero la física cuántica, más lo que venga, ha tocado techo, eso está claro, porque no puede seguir adelante. El caso es que ya está dándonos la razón. Entonces nos creemos que el cuerpo es una cosa, que la mente es otra, que la emoción, que el pensamiento, que el cuántico, y no nos damos cuenta que estamos fragmentándonos. Es decir, por un lado estamos uniéndonos, diciendo que todos somos uno, somos energía, y que estamos interconectados, y al mismo tiempo nos estamos desconectando del cuerpo. Cuando una persona está muy identificada con la salud y con el cuerpo y con escuchar su cuerpo y con a ver qué pasa, se está fragmentando de lo que es un uno. Pero eso no lo pueden ver. Eso es una manera de tener a las personas programadas y tenerlas firmes y asustadas, porque eso nunca se hace en nombre del amor, que es justo lo que defienden, se hace en nombre del miedo. Pero no pasa nada. Quien esté bien, está bien. Y lo digo de verdad, quien esté bien, está bien. Luego está el tema de las sincronías y señales. Por un lado decimos, creamos la realidad, somos los creadores de la realidad, nos estamos cargando el planeta con nuestros malos pensamientos, pero luego hacemos caso de las sincronías y señales. Ese es otro conflicto. No creamos la realidad nosotros estamos interpretando la realidad, pero eso es una percepción de lo que yo estoy comentando, por encima de lo que estoy comentando. Entonces, quien empiece a tener el conflicto, lo que yo estoy diciendo le puede dar mucha claridad. La gente habla del pensamiento positivo, de crear la realidad, y yo me pregunto, ¿y has creado tu realidad? ¿Y tu pensamiento positivo te ha llevado a algo positivo? ¿Por qué creemos en lo positivo y en lo negativo? Cuando después decimos que todo está bien, todo es perfecto, que el universo es perfecto, que hay un porqué y hay un propósito. Son ritos, es el Padre Nuestro de la religión católica. Y no con el agravante de que antes al menos decía, bueno, Dios tiene las respuestas, el otro tiene las respuestas, tú eres un ser humano inferior, Dios tiene la respuesta. Aquí no, aquí la tengo yo dentro, pero con una cantidad de conflictos y de frases, eslóganes hechos que no me dejan despertar ante esto. No puedo. Antes al menos la responsabilidad lo tenía otro, pero ahora es que yo la tengo. Y tengo la responsabilidad de mi enfermedad. Y es que además me tengo que descodificar de una enfermedad. Cuidado con todo esto. Cuidado. La creencia en la culpa, que siempre ha existido y siempre existirá, porque desde que haya bien y mal hay culpa. Y la creencia en el perdón sin culpa. ¿Cómo puedes creer? Hay gente que hace seminarios y ejercicios trabajando el perdón sin la culpa. Es otro engaño que el mismo maestro o profesor
Ni siquiera, es decir, está engañado, porque lo está haciendo desde el bien, no sabe lo que está haciendo. El perdón viene de culpa y arrepentimiento, y existe, claro que existe en esta realidad, porque en esta realidad nos sentimos mal y hacemos daño, y necesitamos decir perdón, y necesitamos que nos perdonen. Por supuesto, pero no hagamos de esto un rito, ni un motivo de vida, porque ya la vida nos da palos como para que nos lo demos a nosotros mismos. Y después nos reímos de cómo se flagelaban ciertas personas en ciertas religiones y ciertas sectas, cuando es lo mismo, en nombre del amor y de la conciencia. Es todo mucho más fácil, está todo mucho más a la vista. Luego también está la creencia de que estamos en un estado de conciencia, bueno, ya lo he dicho antes, y de que se puede alterar. La creencia que después de la muerte, de la reencarnación, claro, si creemos en la evolución, creemos que cada reencarnación nos vamos a estar mejor o que tenemos que arreglar cosas. Es que esto te está pasando, eso es el karma, porque resulta que tú no has solucionado esta cosa. Hay algo importante en el ser humano necesita sentido de vida y todo esto mueve masas porque le están diciendo al ser humano lo que quiere oír. El ser humano, por un lado, le gusta que le digan que es especial, que ha venido con un propósito, pero al mismo tiempo se mete en colectivos porque se siente y sintoniza y resuena con lo que hay. Y eso es lo que mueve a la gente. Y eso está bien, porque es digamos, y repito, es una herramienta, pero las personas no lo toman como una herramienta. Las personas lo toman como el fin, no como el medio, como la verdad. Y lo grave de ahora, gracias a Internet, o por culpa de Internet y por culpa de la tecnología, es que salen demasiadas copias de ciertas fuentes. Hay personas que, con toda su buena voluntad, están transmitiendo algo desde una fuente más o menos poco distorsionada. Pero ya todo lo que nace de ahí, de copias y copias, es bastante patético. Y cuando se está transmitiendo algo tan poco transmisible y tan fuera de esta realidad, hay que ser impecable, hay que ser excelente. Eso significa honestidad y responsabilidad, que solo conocen quienes están en ese punto. El resto no lo puede entender. El resto huele mal, por así decirlo. Huele mal, pero quienes están ahí no lo pueden oler tampoco, porque están en el mismo cuarto. Es como cuando estás en un cuarto y no puedes oler el olor que hay ahí, pero cuando sales y vuelves a entrar, pues bueno, te caes. Es eso a lo que me refiero. Otra de las cosas es que hay que tener mucho cuidado, porque las personas ya hablan de que todo es emocional, de que tú creas tu enfermedad, de que tienes que aprender de la enfermedad, eso de compartir mi sufrimiento para que otros aprendan, eso de que alguien fallece y todo está bien, todo es ideal, el duelo de antes, ese periodo íntimo, pues ahora se ensalza y hay hasta palabras nuevas, ¿no? Palabras nuevas para determinar ese momento y como que nada, que lo tenemos todo superado y que hemos pasado o esa persona ha pasado a otro estado de conciencia, cuando realmente a lo mejor hay otra persona que está sufriendo, pero se tiene que aguantar. Todo esto lo digo en el libro El Secreto, a voces, de una manera mucho más fácil. Para un público general, para quienes estén o a punto de entrar en la religión o saliendo de ella, o que no hayan oído hablar de ella también. Por lo tanto, con lo que he dicho, verán que al final es lo mismo, las mismas características de cualquier religión, pero cambiando el disfraz, todo en nombre de la conciencia y del amor, y con el agravante de la ciencia, de los números. No hay cosa peor en esta creencia que creer que estás en un programa, es decir, que no estás en el programa describiendo el programa. Y entonces lo gracioso que hay con los números es una cosa bastante evidente y paradójica, pero las personas que están dentro no lo pueden ver. Si yo descubro que dos moléculas de hidrógeno,
la junto con una de oxígeno, se hace agua, yo descubro que 2 moléculas de hidrógeno más una de oxígeno hacen agua. Lo que hace la gente es decir, fíjense, y aplauden, se crean colectivos, se crea la religión, diciendo, cada vez que mezclamos 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, se hace agua. ¿Lo ven como tenemos razón? Y entonces siguen ahí corrientes y corrientes. Las personas más religiosas en esta nueva religión son justo las que están más cerca de la ciencia. Son las que no pueden comprender lo que yo estoy diciendo o creen que nada, es hablar por hablar, porque están dentro de la ciencia. Y entonces ahora estamos hablando, todo el mundo habla del no tiempo, habla de la vuelta a casa como un propósito, cuando realmente el origen de esta información, el origen de esta transmisión que estoy transmitiendo está mucho más allá de lo que el programa que se está creando gracias al deseo y propósito de volver a casa está. Ese programa es el que nos va a programar y por eso se cumplen las cosas. Si estaba todo hecho ya, el futuro es lo que existe. Y entonces estas personas están confirmando el futuro, pero al mismo tiempo tienen que sentirse que están por encima de la gente corriente. Es que si no, el futuro no podría ser. Y eso ha existido siempre en la historia. Espero haber podido ayudar, al menos aclarar a las personas que estén confundidas. Quiero decir que todo esto que está ocurriendo no es sino un medio buenísimo para agarrarnos a él cuando estás por encima de él. Es como utilizar un programa para que te ayude. Pero hay que mantenerse fuera si realmente quieres utilizarlo como medio. Porque cuando estás dentro es un fin, es una programación hacia un fin, un objetivo, que es el futuro, que ya está ahí. Entonces tienen que estar todas estas personas, tienen que seguir haciendo eso, para que haya una cierta estabilidad, una cierta densidad, para que ese futuro sea equilibrado, entre comillas, para que nosotros estemos equilibrados. Pero el que está fuera tiene que aprovecharse en el sentido de utilizarlo como herramienta y nunca intentar convencer al otro, porque entonces está dentro del programa también. Todo esto es un programa. Yo estoy hablando desde otro programa. Eso está claro, pero desde un programa que incluye todo lo que estoy diciendo, es decir, un programa mayor, el cual está sujeto a un futuro, por supuesto, pero el futuro de mi programa no es un futuro colectivo. Muchas gracias por haberme escuchado hasta aquí. Seguiremos hablando de ello, siempre en Cambio de Realidad y desde comunicación desde el instinto, a lo que llamo Sinstinto. Disfrutemos de la vida. Muchas gracias y hasta la próxima.